Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 29 que se llama Aharei Mot. Aharei Mot significa después de la muerte. Estamos en la aliyá número 2 y esto se encuentra en Levítico 16, verso del 18 hasta el 24. Gracias, Padre eterno de la gloria, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos a poder entender, Padre eterno, de esta porción, que seas tú obrando, que seas tú dirigiéndonos a toda verdad, Señor. Danos revelación a través de tu Ruach HaKodesh, que es tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú ayudándonos a entregar palabra rema y también a recibirla, Señor. Gracias te damos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua, que sigas tú obrando, cortando, destruyendo todo aquello que el enemigo envíe, Padre, para que no entendamos, para que no tengamos entendimiento, para ser bloqueados, para tener una nube en nuestra mente. Sé tú limpiándonos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y la palabra del Eterno dice en Levítico 16, 18. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar por todos lados. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces en su dedo, y lo limpiará, y lo santificará de la impureza de los hijos de Israel. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se habían puesto al entrar en el lugar santo y las dejará ahí. Lavará su cuerpo con agua y en un lugar sagrado se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces aquí vemos nuevamente cómo se está moviendo nuevamente toda la situación. Este es un proceso que se está llevando en el cual estos rituales se están recalcando constantemente de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. La parte fundamental aquí es, como decía el día de ayer mi esposo, es que él tiene que expiar por sí mismo y luego por la congregación, por los de su familia, por el pueblo, por todo lo demás. Vemos cómo esto hace expiación por todos ellos, pero también aquí lo que vemos es que ese macho cabrío lleva sobre sí todas las iniquidades a una tierra solitaria. Entonces, aquí vemos lo que le llaman el macho para Azazel. Vemos que este es el que lo mandan al desierto, lleva las iniquidades y el hombre que lo lleva lo suelta ahí mismo. El que le corresponde al Eterno, ese tiene que ser sacrificado por medio de la mano del sacerdote. Vemos cómo él tiene que hacer esto y que él se tiene que quitar esas prendas de lino fino. Ah, voy a leer una pequeña porción de un comentario que dice, de la porción donde dice que debe quitarse las prendas de lino que vistió cuando entró al lugar santo de los santos y dejarlas en el tabernáculo. Las prendas de lino que vestía el sumo sacerdote en Yom Kippur
no debían usarse nunca más. La razón de esta regla es que cuando alguien expresa sincero arrepentimiento, se transforma en una nueva persona. Dado que la esencia de Yom Kippur es el arrepentimiento, las prendas que vestía el sumo sacerdote para los oficios rituales de ese día debían removerse cada año. Entonces aquí vemos lo que pasaba cada año con esas vestiduras. Entonces, todo esto se tenía que hacer una vez al año, en cierta temporada. Entonces aquí estamos viendo que esas vestiduras eran removidas cada 3 años, entonces cada cierto tiempo uno tenía que estar tratando de hacer esa expiación para que se llevaran nuestras iniquidades. Y como hemos visto anteriormente en los estudios, iniquidad, transgresión y pecado son diferentes. Entonces, aquí se estaba llevando la iniquidad y la iniquidad se encuentra en el ADN. Yo me he dado cuenta que muchos no podemos entender, y yo me incluía hasta cierto momento, el no poder entender hasta dónde nos lleva la iniquidad. Entonces, la iniquidad se le apareció el primer portador fue Hasatán, y después de Hasatán fue Adán y a Eva, y de ahí a todos nosotros como descendientes de Adán y Eva. Esa iniquidad se pasa de generación en generación. Muchas veces para nosotros es como muy normal y pensamos y pregonamos por medio de nuestras bocas que las personas son las que están haciendo las cosas. No, la iniquidad es la que está obrando y le está mandando la información a nuestras neuronas, le está mandando información a nuestro cuerpo y se empiezan a hacer hábitos, se empiezan a hacer actitudes, se empiezan a hacer una inclinación hacia el mal, una inclinación hacia la shonjara o la lengua maligna. Entonces son muchas situaciones que uno debe de estar bien atento. Por mi parte, hasta este momento, pues es todo. Ok, bueno, pues continuamos con nuestra lectura. En este día nos toca desde el versículo 18 hasta el 24. Ajá. Ok, bueno. Como ya les había dicho el día de ayer, desde el versículo 2 hasta el versículo 34, nos están hablando o nos están narrando lo que era el servicio de Yom Kippur, paso a paso. Entonces ya hemos visto lo que se hacía al servicio del incienso, y vimos también lo que se hacía de la confesión de los pecados que se hacían, o el traspasar, porque eso era lo que se hacía cuando se ponían las manos en los animales, le traspasaba eh, el pecado que se declaraba. Después vimos también los sorteos que se llevaban de los machos cabríos, eh, el servicio del incienso, y ahora también vimos lo que era el macho cabrío para Azazel o el chivo expiatorio, eh, y ahora nos toca ver lo que es el rito de la sangre del toro y del macho cabrío, que esto era por la ofrenda del pecado. Desde el versículo 14 empezamos a ver esto, pero ya vamos a empezar en el versículo 18, a donde nos dice que el, el sacerdote saldrá del velo. Está un poco confuso ahí. ¿Cómo dice el tuyo? Ah, dice, entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos lados, por todos los lados. Ujú.
pero no es de que salga, sino que, o depende de dónde lo estemos viendo, porque sabemos que él tenía que estar ah, en el lugar santo y de ahí pasar al lugar santísimo. No sé si se refiere de que saldrá del lugar santo para entrar al lugar santísimo, porque vemos que salir es como si saliera del edificio, del tabernáculo. Pero vemos que ahora tenía que agarrar de las dos sangres, mezclarlas, y tenía que hacer un nuevo rito sobre las cuatro astas de este altar de oro o de altar de incienso. También era llamado el altar que está frente al Señor o frente a Jehová, porque estaba dentro del templo, a comparación del otro altar exterior donde se hacían los holocaustos y los sacrificios que era en el patio. Entonces vemos que tenía que salpicar el altar, pero tenía que esperar a que el incienso se despejara, porque recordemos que ya había hecho el rito del incienso, entonces el incienso tenía que esperar para que él pudiera ver los cuernos dorados de este altar para poder salpicar la sangre. Entonces vemos, oh no, aquí apenas estamos viendo lo del macho cabrío de Azazel, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, aquí apenas vamos a ver esa parte. Entonces vemos que esta acción de hacer la sangre era de purificar y de santificar lo que era el santuario, el altar, todos los utensilios que se utilizaban en el templo en ese momento o en el tabernáculo. Entonces, de ahí pasamos a ver lo que era el macho cabrío, que era para Azazel, que era de enviarlo al desierto. Esto es con que, bueno, lo que ellos lo ponen es con un simbolismo de que Israel tenía que arrepentirse al hacer esta acción de dejar libre al macho cabrío. Entonces, vemos que después de que se hace esto, bueno, anteriormente en el 20, no, no, perdón. Aquí desde el versículo 4 me parece que empezamos. Ah, ¿De hoy o de ayer? no, de lo que hemos estado leyendo, desde el versículo 4 hasta este momento, todas estas, todos estos pasos o todos estos servicios que se han hecho o que ha hecho el sumo sacerdote, los ha hecho con esas vestimentas blancas. No se ha cambiado de vestimenta, sigue con sus mismas vestimentas blancas, porque recordemos que tiene unas de oro y tiene las blancas. Y bueno, en total eran 8 cosas que se tenía que poner él, ¿no? Y vemos que estas vestimentas blancas las sigue utilizando hasta aquí, porque todavía cuando va a dejar que se vaya el macho cabrío, ahí sigue teniendo esas mismas vestimentas. Entonces dice en el 21 que Aarón tenía que apoyar sus manos y tenía que confesar los pecados y
Entonces aquí se tiene que, no precisamente de que él como el sacerdote haya cometido pecado, porque recordemos que aquí está haciendo expiación por la comunidad. Entonces aquí lo que prácticamente está haciendo es que si en caso de que el gran Sanedrín se haya equivocado y por tal motivo el pueblo ha cometido error, ha cometido pecado por culpa de ese error del Sanedrín, entonces ese es el motivo más que nada por el cual él está poniendo sus manos de que si hay algo que se tiene que confesar, entonces lo está confesando en ese momento. Entonces vemos que había una persona que tenía que llevar a ese macho cabrío al desierto. No era el mismo sacerdote, sino era otra persona que ya tenía que haber sido designada desde un día antes. En el versículo 23 ya después nos habla de que él se quita sus vestimentas de lino, las blancas, y ahí las dejará. Esto no es de que había un lugar específico en el cual él se tenía que desvestir, no se podía desvestir ahí enfrente de lo que es el lugar santísimo o lugar santo. Había un cuarto especial para que él se pudiera cambiar y esas vestimentas se quedaran ahí, no podían ser, como leímos, no podían ser usadas no más, solamente ese día se usaban y nadie más podía volverlas a usar. Entonces, vemos que de ahí eh, él se está cambiando, ¿no? Pero como les comento, eso no es como que él entró ahí para cambiarse, eso no puede ser así, sino que hay un comentario que habla de dos cosas que se realizan en ese momento cuando él deja esas vestimentas blancas y uno de ellos es que él tiene que entrar por última vez al lugar santísimo a remover la pala y una cuchara donde llevaba el incienso. La pala donde agarró el carbón del otro altar que fue a poner y en el otro llevaba lo que era el incienso. Este incienso se dice que era molido dos veces para que estuviera más, como más fino. Entonces, esa era una de las razones por las cuales él entraba a remover esa pala y ese cucharón que él había dejado ahí. Entonces, y ya después se quita las vestimentas para poder eh, lavarse y ponerse sus otras vestimentas y seguir con la conclusión de lo que es este servicio de Yom Kippur. Entonces, yo sé que aquí no nos habla nada acerca de la pala y del cucharón, pero este es uno de los comentarios que más se ha movido, de que yo sé de que ese es lo último que se saca en ese servicio de Yom Kippur, en el cual el sumo sacerdote tiene que entrar a sacar esa pala y el cucharón y a quitarse las vestimentas blancas que ya nadie más las puede usar, ni él mismo las vuelve a usar, tiene que usar unas nuevas en el siguiente año. Amén. Amén. Entonces ahí estamos viendo todo lo que está sucediendo. Ahí en el verso 21 cabe anotar, en esta versión dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus pecados. Si muchos cristianos ven las iniquidades como pecados, aquí estamos viendo que no es lo mismo. Aquí están separados. Entonces, esos son tres puntos que siempre tenemos que tomar a consideración en nuestra vida.
No porque ya seamos redimidos por Yeshua, no vamos a tener ni iniquidades, ni transgresiones, ni pecados. Al contrario, entre más conocemos de la palabra del Eterno, más nos damos cuenta que estamos cargando con cosas generacionales, estamos cargando con cosas del mundo, estamos cargando con un sinfín de situaciones en las cuales se convierten en iniquidades y la pasamos de generación en generación. La transgresión es cuando hacemos algo que ya sabemos que no está bien, pero más sin embargo lo seguimos haciendo. Y los pecados, pues son aquellos que es la transgresión a la ley. Todo eso que nosotros hacemos lo contrario a la palabra del Eterno, la instrucción. Entonces, en el verso 21 precisamente, en esta versión que tengo en mi teléfono, está la oración que Aarón hacía. Em, era un texto, dice, un texto literal de la confesión que hacía el Cohen Hagadol en el templo de Jerusalén, o sea, el sumo sacerdote. Eso significa Cohen Hagadol. Durante la Habodah, servicio de Yom Kippur. Escuchen esta oración. Las oraciones a mí me gustan mucho porque tienen un sentido muy importante y muchos no les gustan estas oraciones, pero cuando las vemos y ustedes ahorita que medítenla, vean por qué a la gente no le gusta. Dice, oh Elohim, tu pueblo, la congregación de Israel, ha pecado, cometido iniquidades, transgresiones contra ti. Oh Elohim, invoco el nombre infalible para que perdones las transgresiones, iniquidades y errores en los cuales ha incurrido tu pueblo, la congregación de Israel, pues así lo permitiste en la Torá o en la instrucción. Así lo prometiste en la Torá o en la instrucción que nos entregaste por manos de Moshe, tu servidor, pues en este día os será perdonado, purificándoos de todos vuestros errores ante Adonai. Y los Kohanim, o sea, los sacerdotes y el pueblo congregados en el atrio del templo, cuando oían el nombre inefalible de la boca del sumo sacerdote, se arrodillaban y posternaban e inclinados loaban a Adonai o a nuestro Señor, diciendo, bendito su glorioso reino por siempre jamás. Esto era parte de lo que el sumo sacerdote decía. Entonces, por mi parte, pues aquí termino porque no hay mucho que decir. Simplemente les quería compartir esa oración. Yo creo que también mi esposo ya terminó, entonces vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel y verdadero. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder fomentar, Padre eterno de la gloria, todo lo que tengamos que hacer en nuestras vidas, Señor, que tengamos esa fuerza de voluntad, esa valentía, ese coraje, Señor, para seguir adelante, a pesar de que el mundo muchas veces nos diga que estamos mal. No nos importa lo que diga el mundo, nos importa cuál es tu opinión, qué es lo que tú quieres que hagamos. Te damos gloria y honra, Señor. Sigue ayudando a cualquier persona que mire o escuche este video, Señor, y que seas tú bendiciéndolo en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden darle like. Ahí en la descripción está todo lo que necesitan. Por favor, estudien, porque son tiempos en los cuales el Señor necesita personas instruidas, personas que estudien y que entiendan de su palabra. Bueno, que tengan un bendecido día y shalom a todos.